Yo era una persona que cuestionaba la existencia de un Dios, de Jesús como Jesucristo, al punto que pensaba que quienes asistían a las iglesias eran personas débiles, de que no tenían fe en sí mismos, que necesitaban creer en algo para salir adelante. Hoy tengo una nueva lucha, pero es interna, conmigo mismo. Es dejando esa vida vieja, con mi corazón entregado al Señor y tratando de hacer todo lo que sea agradable para Él. Soy sincero, no es fácil, pero con la ayuda de hermanos, del pastor y también conociendo la palabra lo voy logrando. Hola, mi nombre es Daniela y soy de la iglesia del Buceo. Yo siempre fui creyente, siempre creí en Dios. Mi familia me bautizó de bebé, a los años tomé mi primera comunión, fui a catecismo 3 años previamente, concurrí a misa con mi familia, rezaba todas las noches antes de dormir. Pero pasaron los años y yo continuaba en lo mismo, rezando, pidiendo. Nunca le agradecía al Señor los pequeños logros que iba teniendo porque pensaban que los conseguía por mí. Si bien yo creía en Él y pedía protección, no le agradecía. Hasta que un día el Señor tuvo que darme como un sacudón para que entendiera lo frágil que es la vida y lo cambiante que puede ser, y que si estaba viva era por Él, y que si los logros que había obtenido sí eran por mi esfuerzo, pero también eran por su gracia. Por eso decidí bautizarme para iniciar una nueva vida donde el Señor esté en primer lugar, esté ocupando en mi vida. Yo conocí al Señor en una reunión de Navidad con 8, 9 años más o menos. Él me fue a buscar desde temprano porque sabía que yo no iba a poder sin Él, que muchas veces me he querido vencer, me he querido rendir y no lo he hecho por tener fe, porque Él me dice, seguí un poquito más para adelante, seguí caminando, seguí avanzando, yo te prometo que vas a salir, vamos, dale. Tuve un momento en el que me alejé de la iglesia, donde me seguí congregando, seguía yendo, seguía estando, pero por dentro no me sentía allí, me sentía muerto, me sentía culpable, me sentía como sin vida. Yo tenía pensamientos de muerte y hoy en día no, evidentemente hoy quiero vivir, hoy miro hacia adelante, tengo fe, tengo esperanza, porque Dios me sacó de ese lugar y lo puede hacer, con cualquiera. Yo siempre digo que el Señor es un rescatista, porque Él se mete, ¿viste? Te va a buscar, te da otra oportunidad, te escucha, y no solo eso, me dio una razón para vivir, me mostró todo lo que Él tiene para mí, todo lo que Él quiere hacer conmigo. El Señor nos llena de fe y Él nos ayuda y nos muestra un camino hacia adelante. Nací en una iglesia, pero crecer ahí no significó conocer realmente a Dios. Yo sabía que existía, escuchaba de Él, pero no entendía lo que era una relación con el Señor. Tuve una infancia difícil, mis padres vivían conflictos muy fuertes y yo presencié cosas que ninguna niña debería ver. Desde muy chiquita aprendí a no sentir, a endurecerme y a callarme el dolor. Cuando empecé el liceo, mis padres finalmente se separaron y dentro mío había soledad, vacío y desprecio. Buscaba desesperadamente la aprobación que no había recibido en casa. Me ponía violenta, desquiciada, fuera de mí. En mi casa los problemas seguían. Mi padre aparecía solo para generar más conflicto y yo, cargada de resentimiento, lo enfrentaba hasta que llegó a mi límite. Una pelea muy fuerte con mi papá me dejó tan rota que dejó de importarme la vida. Ese día, tan herida y tan cansada, le dije a Dios mismo que se fuera de mi vida. Le pedí que me dejara sola. No quería escuchar su nombre ni nada relacionado a la iglesia. Yo sentía que no estaba haciendo nada malo y me olvidé de Dios. Me entregué por completo al mundo, noches enteras en la calle, alcohol, drogas, cero límite, cero esperanza. Con el tiempo, en medio de esos caos, empecé a sentir un vacío que nada llenaba. Cuando la diversión se apagaba, siempre venía la misma voz dentro mío
¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Era una felicidad falsa seguida de una oscuridad real. Yo negaba mi dolor, decía que era fuerte, pero por dentro estaba totalmente rota. Cada intento de salir terminaba en una caída más profunda, hasta que entendí que necesitaba un corte radical. Me aislé de todo, tenía que apartarme completamente del mundo, porque si no lo hacía yo misma iba a buscar esas cosas de las que quería salir. Entendí que ese vacío no era emocional ni momentáneo, era un vacío del alma y sentí que solo Dios podía llenarlo. Así que a principios de 2024, con 17 años, decidí volver a la iglesia. En ese momento me enfrenté por primera vez con lo que había guardado tantos años. Sí tenía dolor, estaba quebrada y estaba cargando heridas profundas. Sentí la convicción del pecado por primera vez, sentí culpa, sentí que Dios me estaba llamando y me quebré sabiendo cuánto le había fallado. Pero aún así había una parte de mí que deseaba escucharlo. Entonces puse una prédica y hasta el día de hoy recuerdo claramente las palabras que me atravesaron el alma. Que siempre, sin importar lo que hayamos hecho o cuán lejos hayamos llegado, Dios nos perdona, su amor no cambia, su misericordia nos agota y su abrazo siempre está abierto para nosotros. Que el bautismo no es para los perfectos, sino para los que se deciden rendirse. No es perfección lo que Dios pide, es entrega. Aprendí que todos pueden orar por vos, pero la decisión final es tuya. No podés avanzar sin dejar cosas atrás, no se puede vivir con un pie adentro y otro afuera. Y entendí que es mucho más hermoso encontrarlo por amor que esperarlo en el dolor. Hoy me bautizo porque decido seguir a Jesús, decido soltar mi pasado, decido sanar, decido caminar con Dios no por emoción, sino por convicción. Yo nací en un hogar cristiano, donde siempre estuvo Jesús, siempre estuvo Dios con nosotros. Mi nombre es Martina, soy de la iglesia de Buceo y tengo 21 años. Empecé a venir a la iglesia cuando tenía 14, fue gracias a mi mamá que ya viene a la iglesia desde muy chica. Y cuando tenía 15 recibí a Jesús en mi corazón en un campamento de la iglesia. Me crié en un ambiente de peleas, inestabilidad, violencia y celos, hasta que cuando tenía 13 años decidieron separarse. Todo eso me convirtió en una niña con muchos miedos que luego se reflejaron en distintas etapas de mi vida. Reconocer que no podía era un acto de vulnerabilidad que no quería asumir. Todo esto me llevó tiempo. Endurecí mi corazón y seguí haciendo las cosas por mi cuenta, sin querer admitir que necesitaba a Jesús. A principios de este año, Jesús me habló. Puso la convicción en mi corazón de que si yo le entregaba este tema, Él me iba a ayudar a sanarlo. Aún queda mucho camino por recorrer, pero entendí que no tengo por qué cargar con todo sola. Entendí que quiero a Dios en todas las áreas de mi vida, no solo las que me generan dolor. Y como ya dije, aún queda mucho por cambiar y por seguir mejorando, pero no puedo dejar de compartir esto que Jesús hizo conmigo. Por eso doy este paso de fe, en obediencia y compromiso con Cristo. Soy Diego y tengo 43 años. Con la anuencia de Diego y del pastor Esteban, voy a leer el texto del testimonio del hermano. A los 14 empecé a buscar a Dios y comencé a ir a una iglesia evangélica cerca de mi casa en Malvin Norte. Allí, en una reunión, acepté a Cristo como mi Salvador, pasé adelante, hice una oración y le entregué toda mi vida a Jesucristo. En ese tiempo mis padres se separaron, lo que impactó mi vida y me causó mucho dolor. Me quedé solo con mi mamá y mis 2 hermanas menores. Cuando ya estaba superando la situación, sufrí un accidente de tránsito. Mientras iba al liceo, fui atropellado por un auto que se dio la fuga. El estar tanto tiempo internado y estar en recuperación en mi casa me llevó a caer en depresión. Me enfrié espiritualmente y me alejé de Dios e intenté suicidarme. Pero cuando yo tenía 19 años, volví al camino del Señor. A los 25 años me casé, tuvimos 2 hijas, todo andaba bien y mi esposa era una buena trabajadora. Pero hace unos años mi esposa empezó a consumir drogas y cada vez peor. Al punto que un día abandonó completamente el hogar y nunca más apareció ni supimos nada de ella ni de sus familiares. Pasaron muchas cosas, no fue fácil, pero el Señor está conmigo, cada día me da fuerzas para salir adelante y doy gracias a Dios y a mis hermanos de la iglesia. Mi nombre es Caterine, estoy yendo a la iglesia del Buceo. Hoy doy mi testimonio porque pedí para ser miembro de la iglesia. A los 12 años, en un campamento, acepté al Señor en mi corazón y quería obedecerle, serle fiel, aprender más de su palabra, de todo, ¿no? Que Él me enseñara cada día. Y que a pesar de las dificultades y de las pruebas que me vinieran, iba a seguir siendo fiel y obedeciéndole a Él y creyéndole en Él y no apartarme de Él.
En la Biblia habla de que los cristianos vamos a sufrir persecución, ¿verdad? Bueno, la primera persecución que empecé a sufrir fue en mi propia casa, por mi mamá. A pesar de que ella me llevó a la iglesia, ella después se apartó, no fue por un tema. Ella seguía orando a su manera y leyendo la Biblia en su casa, ¿no? Pero ella me empezó a hacer problemas porque yo iba a la reunión de adolescentes, iba a la reunión de jóvenes. Me empezó a hacer problemas porque venía tarde, que si no me iba a abrir más la puerta. Yo era adolescente ahí. Empecé a tener miedo, ¿no? Y tratar de llegar a tiempo para no poder dejar de ir a las reuniones. Después, esto siguió, ¿no? Tengo 60 años, por 44 años, porque yo saqué la cuenta de los 12, ¿no? Porque ahí no me daba cuenta de cómo era mi madre. Cuando yo empecé a salir, ir a la iglesia, ¿no? A estar un poco más libre, ¿no? A salir yo sola, porque quedaba cerca de mi casa, ahí empecé a ver que ella se oponía a todo eso. Y yo me sentía mal, no entendía, ¿no? Pero yo a pesar de eso, yo decía, no, Dios primero. No hay que dejar al Señor, hay que seguir firme, a pesar de lo peor que nos pueda pasar. Él es fiel, Él tiene un propósito, Él es bueno. No reneguemos de lo que nos pase, porque por algo pasa, porque Él nos quiere mostrar algo. A veces cuando escucho todas estas cosas digo, gracias a Dios por la vida que me diste, porque no tuve que pasar por estas cosas. Pero mi hermana, mi hermano, gracias a Dios por la fortaleza que te dio, que le dio a cada uno de ustedes para salir de esas situaciones y para seguir adelante y para poder crecer y salir de esa situación difícil que te toca vivir. Y esto es un testimonio para todos, no hay nada imposible para Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, Dios protege, Dios guarda, Dios da fuerzas y nos ayuda a seguir. Gracias a Dios por estos testimonios. Y yo doy gracias a Dios por esos Juacos, por esos Nilvias, por esos maestros de escuela dominical, por esos amigos, esas amigas, que fueron los que nos impulsaron y nos ayudaron en los momentos difíciles a buscar a Dios y a confiar en Dios. Gracias por esos papás, por esas mamás que nos ayudaron a encontrar el camino del Señor. Cuántas cosas importantes y cuántas cosas hace Dios en nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios. Cuántas cosas Cristo hizo, está haciendo y va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y si hoy viniste por primera vez o viniste solamente porque te invitaron, también Dios puede hacer cosas importantes en tu vida. También Dios quiere hacer cosas importantes en tu vida. Quizás hoy viniste solo porque te invitaron y no quisiste fallarle a la persona que te invitó, pero te digo que Dios quiere hacer cosas importantes también en tu vida. Todo empieza por una decisión. Creer en Cristo, confiar en Dios, poner nuestra vida en las manos de Dios. Y ahí todo empieza de nuevo. Esta decisión de conocer a Cristo y de humillarse delante de Dios es lo que empieza a llenar nuestra vida de paz. Es lo que empieza a llenar nuestra vida de gozo. Y hoy estamos, en esta reunión de bautismo. Y de alguna manera, como lo dijeron los que se van a bautizar, es una manera de reconocer que Cristo está en mi vida, es una manera de reconocer que quiero consagrarme más a Dios. Muchos de los que se van a bautizar dijeron que han puesto su fe en Jesús, en Cristo, y que quieren dar este paso como una forma de estar más cerca
de Dios. Y los que estamos acompañando en esta mañana, estamos celebrando la decisión que están tomando ellos de consagrarse más a Dios. El bautismo es algo muy especial que hacemos los cristianos, pero es una decisión que tenemos que tomar con seguridad, es una decisión que tenemos que tomar con certeza, es una decisión que tenemos que tomar con convicción. Hace algunos años atrás, una hermana muy mayor de la iglesia, una señora que ya tenía 90 años, o más de 90 años, me dijo, bueno, yo tengo un récord en mi vida. Entonces yo empecé a repasar lo que sabía de la vida de ella, lo que ella me había contado y lo que sabía de su vida. Y bueno, yo empecé a pensar rápidamente cuál podía ser su récord. Casado una vez, no hay récord. 2 hijos, 3 nietos, no veía nada destacable, nada que pudiera ser un récord. Entonces le digo, bueno, ¿y cuál es su récord, el récord que usted tiene en la vida? Me dice, yo tengo el récord de bautismos en mi vida. Dice, soy la persona que más se bautizó en el mundo. Le digo, bueno, cuénteme un poco a ver cómo es eso. Y me dice, bueno, la primera vez que me bauticé, yo era un bebé, mis padres me llevaron a la iglesia ortodoxa armenia y me bautizaron siendo yo una bebé. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo, ellos me llevaron porque ellos quisieron llevarme, me bautizaron y bueno, lo único que me quedó de ese bautismo fue una foto que me sacaron, pero realmente yo ni siquiera sabía que me estaban bautizando. Dice, después cuando era joven, más bien cuando era adolescente, me empecé a buscar a Dios, me involucré en una secta cristiana. Dice, bueno, allí de alguna manera me dijeron te tenés que bautizar, y siendo adolescente me bauticé nuevamente. Ese fue el segundo bautismo. Después la vida me fue llevando por diferentes caminos, me di cuenta de que no estaba muy conforme con lo que se enseñaba allí de la palabra de Dios, me casé, me alejé de esa secta cristiana. Al tiempo las cosas empezaron a andar medias difíciles, empecé a buscar a Dios otra vez, volví a la misma iglesia porque era el lugar que conocía, donde yo había de alguna manera buscado a Dios, y me dijeron, bueno, estuviste unos años lejos del camino de Dios, te tenés que bautizar otra vez. Y ese fue el tercer bautismo que tuve. Le digo, bueno, 3 bautismos, le digo, ¿y el cuarto? Me dice, el cuarto fue cuando realmente conocí a Cristo como mi Salvador. El cuarto bautismo fue cuando realmente busqué a Dios y lo encontré realmente, y encontré en un lugar donde se enseñara la palabra de Dios, donde se enseñara de la Biblia. Y en esa búsqueda de Dios quise volver a consagrarme a Dios, y allí, ahora sí, entendiendo que era una hija de Dios, entendiendo que había pedido perdón a Dios por mis pecados, entendiendo que realmente Cristo había salvado mi vida de la perdición, allí tomé el paso del bautismo. Y ese fue el cuarto bautismo. Tuve que reconocer que realmente es un récord. No conozco a nadie en el mundo que se haya bautizado 4 veces como se bautizó esta hermana. Pero gracias a Dios por esa seguridad que Dios le dio a ella de ser salva, de ser una hija de Dios. Esa seguridad de ser salvo, que es lo que nos trae paz y nos trae gozo, nos trae esa alegría de estar, de tener la seguridad de que estamos reconciliados con Dios. Y gracias por esa convicción. Quizás en esta mañana viniste porque te invitaron y todavía no tenés esa convicción de que Cristo realmente esté en tu vida, o de tener realmente una relación sana con Dios. No te vayas de este lugar sin hablar con alguien de los que estamos aquí en la iglesia que te pueda ayudar para poder encontrar realmente a Cristo en esta mañana. Hoy me gustaría hablar de 2 motivos por los cuales nos bautizamos. Dos motivos por los que los cristianos nos bautizamos. Algunos dijeron en el testimonio, quiero dar este paso de obediencia a Dios. Y realmente el bautismo es un paso que damos para obedecer a Dios. En la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos. El que cree en Jesucristo como su Salvador, si no tiene impedimentos, tiene que bautizarse. Y si tiene algún impedimento para bautizarse, tiene que luchar contra ese impedimento y tiene que bautizarse. O sea que los cristianos
Los que creemos en Cristo como nuestro Salvador tenemos la responsabilidad de bautizarnos. Ahora es interesante cómo lo dice Jesús. Dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué es lo que va primero? El que creyere. Primero es creer. Primero tenemos que creer para después dar el paso del bautismo. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es el único camino para el perdón de los pecados. Por eso esta hermana que les conté antes, ella dijo, bueno, me bauticé cuando era bebé. Yo no tenía conciencia ni que era pecadora, no tenía conciencia de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. No me sirvió para nada ese bautismo. Aparte, ni yo decidí bautizarme, decidieron mis padres que yo me tenía que bautizar. El bautismo es algo que tenemos que decidir nosotros después de creer, porque el bautismo es algo que viene como consecuencia de creer en Cristo. Cuando yo me estoy bautizando, estoy diciendo yo creo en Cristo como mi Salvador. Por eso el bautismo por inmersión debe ser el deseo de cada cristiano, de cada persona que cree en Jesucristo. Bautizarse voluntariamente es cumplir con lo que quiere Dios para mi vida. El segundo motivo por el cual nos bautizamos está en el libro de Romanos, en la Biblia, en el capítulo 6, los versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, 3 y 4. Y está hablando el apóstol Pablo y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice acá el apóstol Pablo, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Es una forma de identificarnos con la muerte de Cristo. Cuando nos metemos al agua, cuando nos sumergimos en el agua, es como sepultarnos, está diciendo el apóstol Pablo. Esto no quiere decir que morimos literalmente, por supuesto, pero quiere decir que lo que estamos haciendo es dejando una vida vieja. Estamos muriendo a una vida vieja. En el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. El bautismo es una forma de decir, me comprometo a tratar de hacer morir el pecado en mi vida. Me comprometo a no dejar que el pecado gobierne en mi vida. Me comprometo a no dejar que el pecado me esclavice. Esto no quiere decir que el que se bautiza no va a pecar más. Vamos a seguir pecando, porque es algo inevitable en la vida de cualquier persona. Es prácticamente imposible vivir sin pecar. Pero lo que quiere decir es que me comprometo a que el pecado no gobierne mi vida. Ustedes, los que se van a bautizar, se van a estar comprometiendo a que el pecado no gobierne su vida. Y lo debemos de cumplir. Debemos de sacar todas las cosas que son pecado de nuestra vida. Esta semana me puse a pensar cuántas cosas son las que nos esclavizan, cuántos pecados hay que nos esclavizan. Y hay algunas cosas que nos esclavizan que son externas a nuestro cuerpo o a nuestra vida. Por ejemplo, los vicios. ¿Cómo nos esclavizan los vicios? Las drogas, las legales, las ilegales, los juegos de azar. ¿Cuántas cosas hay que esclavizan hoy a las personas? Hay personas esclavizadas también por el ocultismo, hay personas esclavizadas por la fornicación, por el adulterio, hay personas esclavizadas por todo este tipo de cosas que tienen que ver con nuestra vida externa, pero también hay cosas internas dentro de nosotros que nos esclavizan. ¿Cuántas personas hoy por hoy están esclavizadas por el rencor? ¿Cuántas personas están esclavizadas por el no poder perdonar? Hay personas esclavizadas por sentirse mal cada vez que ven a alguien y tener malos pensamientos y malas intenciones hacia esa persona. ¿Cuántas personas esclavizadas por el odio? Hay personas esclavizadas por las mentiras. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces hay personas que nos mienten en la cara y no tienen problema ninguno en mentir. Y viven mintiendo y no tienen problema en mentir. Hay personas esclavizadas por una vida de irritación, todo les cae mal. Hay personas esclavizadas por la violencia. ¿Cuánta violencia hay hoy por hoy en la sociedad? Y bueno, no quiero seguir con la lista porque ya todos sabemos qué es lo que esclaviza hoy a las personas. En el bautismo el Hijo de Dios dice,
yo sepulto todo eso. En mi vida eso no va a gobernar. Y si eso estuvo gobernando en algún momento, me comprometo a sacarlo, Señor, de mi vida. Nunca más voy a permitir que estas cosas reinen en mi vida. Las dejo sepultadas debajo del agua. Pero la segunda parte de esto que leímos habla de la resurrección de Cristo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y cuando salimos del agua, es como empezar una vida nueva. Representa esa nueva vida en Cristo. Una vida de paz. Una vida de paz con Dios y una vida de paz con los que están a mi alrededor. El buscar tener paz con el que está al lado mío. Una vida de gozo. Queridos, el gozo no es un sentimiento. El gozo no es un momento. El gozo es una forma de vivir. Es una forma de estar día a día. Podemos pasar por momentos difíciles, por situaciones complicadas y tener gozo igual. Y sentirnos bien igual. Esta es la forma de vida que Cristo quiere para aquel que sale del agua. Esa resurrección del bautismo nos lleva a esta vida de gozo, donde pueden haber dificultades, porque dificultades van a haber siempre, pero nunca se pierde la esperanza en Cristo. Una nueva vida con misericordia hacia los demás, una nueva vida con solidaridad hacia el prójimo. Pero por encima de todas las cosas, es una vida de paz con Dios. Y una vida que nos lleva a la vida eterna con Dios. El bautismo entonces tiene dos cosas. Una es que obedecemos lo que Dios nos manda en su palabra. Y dos, es identificarnos con lo que hizo Cristo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Nosotros vamos a entrar al agua, vamos a sepultar nuestra vieja vida en el agua y vamos a salir del agua para una nueva vida en Cristo. A los que se bautizan, les pregunto, ¿leyeron en la Biblia de Juan el Bautista? ¿Saben quién fue Juan el Bautista? ¿Saben qué le decía Juan el Bautista a los que venían a bautizarse? Lucas capítulo 3, versículo 7. Y Juan el Bautista le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabían que les dijo esto a los que se iban a bautizar? Yo no les voy a decir lo mismo, porque ustedes son preciosos. Eso se lo decía a los religiosos. Se lo decía, ¿no? Ahora, ¿saben lo que le preguntaba a Juan el Bautista? ¿Lo que le preguntaba a la gente a Juan el Bautista cuando se bautizaban? En el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y a vos que te vas a bautizar te digo, después que salgas del agua y cada día de tu vida le tenés que preguntar a Dios, Señor, ¿qué querés que yo haga hoy? Señor, ¿qué querés que haga de mi vida? Señor, ¿qué querés que haga para servirte, para honrarte, para exaltar tu nombre? Señor, ¿a quién querés que le predique? ¿A quién querés que le comparta tu palabra mañana? Que Dios te bendiga y que esta expresión para los que se bautizan sea una expresión también para los que estamos acá y los que vinimos a acompañarlos. Que cada día le preguntemos a Dios, Señor, ¿qué querés que yo haga mañana? ¿Qué querés que yo haga hoy? Que el Señor nos bendiga.